Hola, hoy vamos a ver en este video de qué se trata esto de la teoría de colas o la teoría de líneas de espera. Bueno, ¿y qué será eso de una línea de espera? Es fácil, imaginémonos la fila de un banco. Cuando estamos en un banco, en un supermercado, en cualquier punto de atención, pues vemos una fila. A esas filas son a las que nos referimos. En este caso, lo que vamos a ver es cómo explicamos el tema de una teoría de colas, de teoría de líneas de espera, a través de la simulación de un parqueadero de buses. Recordemos, la teoría de líneas de espera o la teoría de colas es muy importante en nuestra carrera administrativa, por ejemplo, para manejar el tema de líneas de producción en una fábrica. Es más visible ahí. Como les decía, también para mirar el tema de atención al público cuando las personas, nuestros clientes, tienen que hacer una fila. ¿Cómo optimizamos ese funcionamiento de nuestra línea de atención o de nuestra línea de producción? Pero entonces, vamos a ver esto, que es la simulación de un parqueo de buses. Bueno, cuando tenemos el parqueo de buses, resulta que aquí estamos en una carretera, una vía, y nuestro parqueadero queda aquí en esta parte de la línea roja. Entonces, estos buses que están pasando ahí aún no han ingresado a nuestra fila, a nuestra cola. Por lo tanto, están pasando simplemente por la vía y a eso le llamamos fuente de entrada, es decir, como el universo, la población de la cual podrían salir nuestros posibles clientes. Bueno, resulta que aquí este bus llega y necesitamos que entre a nuestro parqueadero parqueo. Cuando él entra acá, llega a que este señor que está en este puesto lo atienda, le haga una ficha de entrada y eso le permita después llegar a su sitio de parqueo, a su sitio de estacionamiento. Entonces, nuestro sistema de colas va a ser el que está ubicado acá, en esta parte. Este va a ser nuestro sistema de colas o nuestro sistema de líneas de espera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este primer bus llega acá y se dispone a que le hagan el papeleo de entrada, pues mientras tanto puede estar llegando otro bus y quizás otro bus y así sucesivamente. Cuando este señor termina de atenderlo, entonces el bus se va, los otros siguen en la fila y de pronto siguen llegándonos aquí más buses a nuestra línea de espera. Entonces, esto lo que estamos mostrando aquí es qué parte del sistema de colas es cada uno de los que tenemos acá. Entonces, recordemos, todo nuestro universo, el que está afuera, el que eventualmente puede ser un cliente potencial, lo vamos a llamar fuente de entrada. Cuando ya entran acá, esta va a ser en sí misma nuestra línea de espera, es decir, nuestra cola. Cada uno de estos personajes de acá, cada uno de estos buses, lo vamos a llamar entidades. Cada uno de nuestros clientes, de los que están en una fila, en una línea de espera, lo vamos a llamar entidades. Y a los puestos donde se atiende, le vamos a llamar unidades de servicio. Fíjense que en este caso, en nuestro dibujo, nosotros estamos teniendo solo una unidad de servicio, es decir, como si hubiera una sola caseta donde atendemos a los buses, pero perfectamente podríamos decir que hay otra caseta al lado y otra caseta al lado, y los buses pueden llegar a cualquiera de estas casetas. En ese caso, nosotros tendríamos 3 unidades de servicio y no una como teníamos en nuestro dibujo inicial. Bueno, ya casi entendemos los principios básicos de lo que es una línea de espera. Ahora lo que tenemos que decir es, hay unos parámetros de entrada, unos parámetros que requerimos para que la teoría de colas nos permita predecir cómo se va a comportar nuestro sistema hacia el futuro. Para eso, entonces, lo que vamos a decir es, primero, ¿cada cuánto ingresa un bus? Entonces, podríamos decir que hay 2 posibles formas en las que se distribuye cada cuánto llega un bus. Una que sea fijo. Por ejemplo, llega un bus cada 30 segundos. O lo que es equivalente, llegan 2 buses por minuto. ¿Sí? A eso le vamos a llamar lambda. A la variable con la cual, digamos como la forma en la cual ingresan los buses al parqueadero. Ese lambda en ese caso definimos es fijo, 2 buses por minuto. Pero también habríamos podido decir
algo que se acerca mucho más a la mayor parte de los casos de la realidad, y es que no tenemos un patrón absolutamente estándar de llegada a los buses. A veces llegan varios seguidos, otras veces pasa un tiempo sin que llegue ninguno. Eso, sin embargo, no quiere decir que simplemente llegan de manera dispersa, no, llegan con unos patrones, con unas distribuciones probabilísticas que debemos asumir. Para que hagamos cuentas, normalmente llega un bus, lo estamos atendiendo, de pronto se demora en llegar, después llegan 2 seguidos, y así, pero en promedio hay un tiempo que tardan los buses en llegar, es decir, cuando uno mira niveles históricos, por ejemplo, dice, no, llegan 2 buses cada 5 minutos. Entonces uno dice, bueno, tengo una distribución en la cual en promedio llegan 2 buses cada 5 minutos, pero se distribuyen de una manera probabilística. Muchas veces esa distribución probabilística es exponencial. ¿Qué quiere esto decir? Tenemos varios buses, cuando llega alguno, a veces llega uno y tarda mucho en llegar uno. Y otras veces otros llegan muy seguido. Lo vamos a entender mejor en nuestro punto de atención. Cuando el bus llega a nuestra caseta de atención, el operario tarda un tiempo también en atenderlo. Nosotros vamos como gerentes, tomamos unos tiempos históricos, y por ejemplo decimos, se atiende un bus cada 2 minutos, se atiende. A ese tiempo de atención lo vamos a llamar μ. Entonces, ese μ, digamos que es 2 minutos un bus cada 2 minutos que tardamos en atenderlo, realmente no quiere decir que a todos los buses tardamos 2 minutos. A ver, llega este y tardamos 1 minuto, llega este y tardamos 1 minuto, llega el siguiente y tardamos 1 minuto, pero de repente llega uno y tardamos mucho en atenderlo. Puede ser porque el señor del bus no tenía un documento, porque había un documento que no encontraba, algo generó que se demorara mucho. Eso nos pasa, por ejemplo, mucho en un banco, por ejemplo. Estamos haciendo la fila del banco y de repente llega un señor, o sea, todos tardan, digamos, no sé, 3 minutos en cada atención, pero de repente llega alguien con muchas diligencias, con muchos procesos por hacer y esa persona tarda media hora. En promedio, la atención de ese cajero fue de 5 minutos. Aunque casi todos los clientes salimos en 3 minutos, el promedio de él es 5 porque esa persona que tardó tanto en llegar hizo que todo el promedio se agrandara. Cuando eso pasa, que es en muchas de estas distribuciones probabilísticas, decimos que se maneja con una distribución exponencial. Entonces, bueno, eso es lo que queremos entender. Recuerden, la parte donde están pasando todos nuestros buses, esta parte aquí en la carretera, fuente de entrada. Cada cierto tiempo entra un bus y eso se define con la letra lambda. Lambda va a ser, por ejemplo, 3 buses por minuto. Es una distribución en la cual quiere decir con qué frecuencia con respecto a un tiempo. 3 buses por minuto entran aquí a nuestro parqueadero, hacen la fila y nuestra atención, por ejemplo, tiene un promedio de atención de 4 buses por minuto. A ese 4 buses por minuto, a ese tiempo, a ese parámetro de servicio, lo vamos a llamar μ. Con base en esas sencillas parámetros de entrada, es decir, cada cuánto entra un bus, cada cuánto atendemos al bus y cuántos servidores tenemos, es decir, cuántas casetas de atención tenemos para estos buses, con eso podemos predecir hacia el futuro, probabilísticamente, qué puede pasar. Por ejemplo, qué probabilidad tenemos de que en algún momento miremos el sistema y esté vacío. ¿Qué probabilidad tenemos de que la fila se nos alargue a 5 o más buses? Por ejemplo, que ya se nos salga del parqueadero y bloqueemos la vía. ¿Qué probabilidad tenemos de que haya cierto número de buses en la fila? ¿Cuál es el tiempo promedio que un bus o que un conductor de bus va a esperar hasta que se parquee? Y parámetros similares son los que el sistema de teoría de colas nos va a permitir predecir hacia el futuro y por lo tanto también organizar, por ejemplo, nuestro espacio de parqueo, nuestro sistema de atención, de pronto vamos a necesitar poner una caseta más, etcétera, pero eso lo podemos predecir desde antes sin necesidad de que ya nos pase cuando ya tenemos todo
construido. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, lo vamos a ver haciendo un ejemplito en el tablero, aplicando este ejemplo de nuestros buses que ingresan a un servicio de parqueo. Bueno, hasta aquí vamos con este video. Vamos a hacer el siguiente y lo importante es que hagamos también varios ejercicios que nos permitan entender y sobre todo también ir hacia afuera, ir hacia la calle, a mirar situaciones reales que nos permitan ver cómo nos puede servir esto que está en la teoría, esto que está en el papel, cómo nos puede servir después en nuestro ejercicio administrativo, en nuestro ejercicio de gerentes, en mejorar y en optimizar la operación de nuestra empresa. Muchas gracias.